No te preocupes. ¿En cuál estás? Tres antes. Mateo 5. Sí, dos antes. Mateo 5:17. ¿Listos? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué? ¿Queda abrogada o no queda abrogada? No queda abrogada, no queda derogada, queda cumplida. ¿A qué se refiere? Cristo, cuando viene, tiene una obediencia perfecta a la ley. Perfecta. Cumple todos los mandamientos y todas las ceremonias. No sé si se acuerdan que hace poquito les platicaba que la ley está compuesta de tres leyes, digamos. O sea, todo el Antiguo Testamento. La ley civil, la ley moral y la ley ceremonial. La ley civil aplica a los judíos. Está hecha para los judíos para que vivieran en comunidad. La ley moral son los mandamientos, los 10 mandamientos y el reflejo que hay a lo largo de toda la Biblia acerca del carácter moral de Dios. ¿Sí? Y la ley ceremonial, los sacrificios y las fiestas. Es decir, el modo a través del cual Dios había dispuesto sacerdotes para que se acercaran. ¿Qué hace Cristo entonces? La cumple. ¿Cuál? Toda. ¿Pero qué implica? ¿Qué implicaciones trae? La ley moral sigue vigente. ¿En qué sentido? En que para un cristiano que cree, el Espíritu lo va a llevar tanto a conocer la ley como para obedecerla. No matarás, no adulterarás, no honrarás a tu padre y a tu madre, y no tendrás dioses ajenos delante de ti, celebrarás el día de reposo, no te harás imágenes ni te postrarás delante de ellas. ¿Ok? Esas siguen vigentes y te va a mover. ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo ya murió, como vimos la vez pasada, una vez y por todas, por todos los pecados del verdadero cristiano. Entonces ya no tiene que hacer las ceremonias. Ya no hay sacerdotes, ya solo tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Cristo. Ya solo hubo un sacrificio. Ya no tenemos que volver a matar becerros, ya no tenemos que volver a repetir el sacrificio. Ya no hay fiestas, lo único es celebrar el día de reposo. ¿Por qué? Porque su origen fue en la creación, no fue con la ley. Entonces, la civil, pues no somos judíos ni vivimos en el Estado de Israel, que ya no existe el Estado de Israel, aunque políticamente exista, pero el Estado de Israel constituido por Dios ya no existe. Es en ese sentido. Entonces, ya no tiene vigencia. Quien lo vive, vive una secta. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió. Ya el Antiguo Testamento no aplica en cuanto a lo civil y lo ceremonial. Todavía hay profecías en el Antiguo Testamento que se van a cumplir con la venida de Cristo. Por eso dice aquí, hasta que no se cumpla todo. Porque digamos que en el Antiguo Testamento, ¿cómo se veían las cosas? ¿Han visto las cordilleras? ¿Sí? Parecen que son una sola montaña. Pero cuando uno se acerca a las montañas, ¿qué sucede? Hay valles entre las montañas. Cuando los judíos veían esta venida de nuestro Señor Jesucristo, veían solo una sola venida. No veían el valle que hay en medio. Pero cuando uno analiza a la luz del Nuevo Testamento, pero hay luz en el Antiguo Testamento, para ver que efectivamente iban a haber dos venidas. ¿Ok? Pero ¿qué dice la palabra? Que los judíos están cegados. Y en general todo que no conoce de Cristo está cegado. Tiene cegado el entendimiento. Y solo la palabra, con la obra del Espíritu Santo, nos abre el entendimiento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Más dudas?
¿no? Dios. Sí, adelante. Bueno, la Pascua entonces surge de de eso, del último primogénito, y del pedir que se marcaran con sangre. Es correcto. Y de esa salida. Esa es la Pascua. Esa es la Pascua, exactamente. Y desde entonces es la Pascua que celebran los judíos. Exactamente. Okay. No tiene nada que ver con la Pascua que celebran los cristianos. Sí, no. Eso es más costumbre que yo creo que no tiene lugar. O sea, la semana de Pascua, que es posterior a la Semana Santa. O sea, sabemos que existe, pero no para algo especial. Pero es la misma. Sí, es la misma. Son los mismos días. O sea, sí es la misma, pero no es la misma. No, es que más bien cae Es como el recuerdo de... en temporal. lo que pasa es que nosotros recordamos con la Santa Cena, bueno, primero con la reunión dominical, todos los domingos la recordamos. La Santa Cena, hay algunos que la celebran cada semestre, hay algunos que la celebran cada mes, hay algunos que la celebran cada fin de semana. Y cada vez que celebramos la Santa Cena es una remembranza de eso. O sea, en estricto sentido, pues nosotros no tenemos bíblicamente no hay nada en especial para que año con año celebremos la Semana Santa. Porque además está tomada o está determinada por el ya pasó el Antiguo Testamento. Ajá, exacto. Pero ¿sí sabes cómo se define? ¿Sí saben cómo se define la Pascua, la Semana Santa? La fecha. ¿Por qué se llega a esa fecha? Es por cuestión de luna. Es aparte un calendario lunar. Es el mismo momento, pero para los judíos seguirán celebrando ellos la salida de Egipto. De Egipto, y para los católicos la preparación y muerte de Jesucristo. Pues sí, eso es lo que celebran. Sí, supongo, ¿no? Sí. Se supone que inicia con una luna de lleno. Ajá, algo así. Sí, porque a veces es en marzo o en abril. Sí, en marzo o en abril, a veces... Sí, porque es calendario lunar, o sea, nada que ver. Y nosotros no tenemos... y la cuaresma va en función también de eso, ¿no? ¿La cuál? La cuaresma, la que inicia en el... Pero es que también, es que la cuaresma no tiene... Por eso, no tiene... No. De hecho... La Biblia no está... Para la Biblia no hay... Búscame el que dice prohibirán casarse, ¿no? Por favor. Porque el miércoles de ceniza. Ajá. ¿Cómo se determina o qué se celebra? Pues es que bíblicamente nada. Ahora, cuando hablabas de la algo así como transmutación. Primera de Timoteo 4:3. Amigo, me preguntan hasta que si la cuaresma no se refleja en la Biblia. Ahorita voy a esto. ¿4 qué? 3. Ajá. Ahorita, aquí te los voy a contestar. ¿Cómo es? Transubstanciación. Sí, eso también tiene que ver, por ejemplo, con la transmutación. Porque alguna vez escuché que el color morado con el que se cubren todas las figuras santas, que son los santos, que es Cristo, que es la Virgen, que es como que simboliza su ascenso al cielo, ¿no? De seres humanos. Lo que pasa es que, por ejemplo, es que hay partes desde la violación al segundo mandamiento, ¿no? Que dice la palabra que no te harás imagen ni te inclinarás a ellas. Entonces, realmente, ¿qué es lo que sucede con lo que sucede? ¿Cómo entra la Iglesia Católica a la historia? Alrededor del siglo IV, Constantino la establece como una religión oficial. ¿Qué pasa cuando haces oficial una religión? Ya no vas a evangelizar, ya no van a haber conversiones. Obviamente las había por la obra del Espíritu Santo. Dios preservó su iglesia. Pero pero la iglesia corporativa fue un fenómeno político más que otra cosa. Y se cerró la palabra para la gente. La gente no conocía la palabra de Dios. Y por eso se dejaban engañar por todo. Y además, pues obviamente, ¿cuántos sabían leer? Eran muy pocos. Sí. Los vitrales, las figuras que habían en las iglesias, las usaban los sacerdotes para enseñarle a la gente lo que había pasado. ¿Por qué? Porque la gente no sabía leer. Entonces, ¿tuvo un fin bueno? Sí, pero como todo se empezó a tergiversar. Si uno analiza cómo se empezaron a generar doctrinas, pues
híjole, o sea... Sí, puede haber mil caminos que... Sí, y se desvió completamente de aquí. Por eso la gran ofensa de los reformadores y los proto-reformadores, es decir, sus predecesores, fue que empezaron a traducir la Biblia al lenguaje vulgar. O sea, el lenguaje de la gente. Porque pues eso era cualquiera que empieza a leer, empieza a levantarse y dice, espérame, oye, ¿dónde? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a 1 Timoteo 4. Nada más para que se den una idea. Dice, bueno, nada más, perdón, dice que la Pascua es la siguiente primera luna llena posterior al 21 de marzo. Ahí está. Porque yo sabía que era lunar. Sí, es el calendario lunar. Sí. Primera de Timoteo 4. Esta más adelante. Es que. ¿Sí? Ajá. Por razón no encontraba. Sí. Ya, perdón. No te preocupes. ¿Listos? Fíjense. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, después de Cristo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué van a hacer? Fíjense. Prohibirán casarse, celibato forzoso, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica Romana cuando te mandan la cuaresma? No comas carne, no comas, no sé, creo que nada más carne, ¿no? Pues Sí, pollo, carne. pescado es lo que se supone, ¿no? Sí, pescado y marisco. Y ahí está. Y ya dijeron, no, está tan cara la carne que se vale que coman... Ah, no, el pescado está tan caro que se vale que coman pollo si quieren, ¿no? Pues sí, porque no hay sustento bíblico, pero aquí está. Fíjense nada más, o sea, aquí está claramente evidenciado lo que iba a pasar. Claro. Lo que decías, por ejemplo, de los santos. Ajá. En este mismo, capítulo 2, versículo 5. Pero no es lo que, o sea, no es algo que mandarías como lo de los corderos. No, nunca lo mandó. O sea, en el Antiguo Testamento habían dietas especiales, sí había una dieta especial. ¿Pero por qué? La razón era muy sencilla. Dios iba a manifestar que había un favor especial con su pueblo, mandándole normas especiales. Entonces iba a haber un pueblo, era la idea, el hebreo, que los sábados no iba a trabajar, no iba a hacer nada más que descansar, iba a rendir culto a Dios. Y además iba a tener una dieta especial. Y eso iba a marcar una diferencia con el resto del mundo. Era una forma de que Dios iba a manifestar, hey, este pueblo está apartado. No lo cumplieron. Es kosher, ¿no? Ajá, exacto. Fíjense en el 2.5, ¿ya están ahí? Uh-huh. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay ningún otro más. No hay más. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, este tipo de cosas no la conocía la gente. ¿Y qué hacían? Pues lo que le decía el sacerdote. Y decían, órale, nos dice que no comamos, pues no comamos. Nos dice que le recemos a una virgen o a un santo, hagámoslo. Cuando pues, está prohibido hablar con los muertos, por ejemplo. ¿Sí me explicó? Entonces, ese fue el fenómeno histórico que pasó, que sucedió 1000 años de oscurantismo. Empieza otra vez la iluminación, lo que les platicaba. Empieza a despertarse el aspecto intelectual, que va muy de la mano con la reforma. ¿Hubo intereses políticos? Sin duda. Muchos reyes no les interesaba ser católicos o cristianos. Querían estar libres del papado. Y que dijeron, vamos a apoyar a los protestantes porque ellos me ofrecen algo que me libra